Efesios capítulo 4, verso 17 al 24. Gloria a Dios. Efesios 4, del 17 al 24, tiene como una pistica allí, el título, La nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer alternadamente. Dice verso 17: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tengamos unas palabras de oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre, Señor. En tu nombre, Jesús, vamos a predicar tu palabra. Señor, unge, Señor, nuestros labios, nuestros oídos, para escuchar tu palabra, Señor, ser edificados por ella, ser formados. Tú conoces que necesitas, Señor, esta palabra, esta hora para afirmarse en ti, Señor. Te lo pedimos, tu nombre poderoso, Jesús. Aleluya. Amén. Puede estar cómodo, hermano. Y amigo, una bienvenida especial para todos aquellos amigos que no son bautizados, pero están en ese proceso con el Señor. Bueno, agradeciendo al hermano Johnny la oportunidad que me da de compartir la palabra del Señor con ustedes. Quisiera que meditáramos en este tema esta mañana con la ayuda del Señor, este mensaje que le envía a Dios, titulado Vivir para Él. ¿Cuántos quieren vivir para Él? ¿Y cuántos ya vivimos para Él? Vivimos para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Así que es importante recordar esta verdad tan crucial. Nosotros hemos sido llamados a vivir para el Señor. La vida, hermano, es un regalo muy grande y muy bonito. ¿Usted qué dice? Vivir es muy bueno, ¿no? Que caiga agua, que haga sol, que ponga el carro lo que quiera, pero vivir es muy bueno. ¿Usted no le parece que vivir es muy bueno? Imagínense que un pastor lo invitaron a hacer como una ceremonia, un acto de gratitud que iban a realizar con una pareja. Escuche bien, esa pareja llevaba 70 años de casados. Eso es mucho aguante, ¿sí? 70 años de casados. El viejito, el varón, tenía 98 años de edad. Entonces el pastor estaba haciendo, pues claro, una oración de acción de gracias, una comidita. Ya tenía bisnietos, más allá que son los tataranietos, ¿cierto? Ya había conocido como cuarta generación. Y entonces el pastor le preguntó al hermano de 98 años: oiga, hermano, ¿y usted ya con 98 años, usted qué quisiera en la vida? Porque es cierto, uno diría, bueno, ya que conocer qué, estudiar una carrera, que se pudo estudiar medicina ya a los 98 años. Y entonces llegó el viejito y dijo: hermano, yo quiero vivir. Oiga, usted con 98 años y él todavía quería vivir. Así que vivir es muy bueno, ¿no? Imagínese usted. Yo creo que el pastor esperaba cualquier respuesta, pero menos esa. Y él le dijo: yo quiero vivir. Él quería vivir más porque vivir es una bendición. La semana pasada leía en un periódico, que es un periódico de Támesis, se llama Petroglifos. Resulta que blogueé ahí por encimita, yo no me pongo a leer todo, sino que mi selección a ver qué puede ser importante. Y había un artículo de un psicólogo, no es cristiano, creo que él es de Támesis, y entonces él hablaba del suicidio en los adolescentes. Y escuche eso, él decía que un adolescente y un joven que se suicidaba era una pérdida grandísima para la sociedad. Es una pérdida grande, aparte de la connotación espiritual que usted y yo le damos, porque Dios es el que da la vida y el que la puede quitar. Pero aparte de eso, socialmente él decía, desde la óptica de él, decía, eso es una pérdida muy grande. Porque mire,
¿quiénes son los que están preservando o preservarán que la raza humana no se extinga? Los niños, ¿cierto? Ellos son los que van a continuar. Y una vez yo pensaba esto, y a veces uno cree que eso no podría pasar o lo ve muy loco. Pero hágase usted esa pregunta: ¿qué pasaría si dijéramos de aquí en adelante no van a nacer más niños? ¿Qué pasaría en 100 años? Y habemos muchos, pero nos acabamos, porque algunos ya nos gastamos la mitad de la vida, ya nos consumimos la mitad de la tarjeta prepago, ya. Sí o no, ya nos consumimos media pipeta de oxígeno. Así que 100 años más, eso no nos queda, olvídese, ¿cierto? Entonces, imagínense, en 100 años no habría seres humanos sobre esta tierra. Algo tan sencillo como que no hubiesen más nacimientos. Así que vivir es un regalo de Dios. Qué bueno valorarlo y agradecerle al Señor por ello, amén. Pero vivir para el Señor y vivir en el Señor, y es más, la vida misma, es algo que uno debe ir también aprendiendo. Mire, yo aprendí a los 21 años, y le confieso, y que no salga de aquí de Sudamérica, a los 21 años una tía mía, e inconversa incluso, me enseñó una frase y me dijo: hijo, es que usted tiene que aprender a vivir, hay que aprender a vivir. Y le voy a contar cómo fue el asunto. Resulta que yo compré una motito, todavía la tengo, lleva rato conmigo, y era la primera moto que yo tenía y algo de valor para mí. En ese momento eso me tocó ahorrar mucho rato, fuera de eso endeudarme por ahí como en 2 millones, una Boxer, una motico sencillita, la necesitaba para mi trabajo. Trabajaba en Medellín y eso era filas para coger el bus, y yo quería comprar mi moto. Así que la compré nuevecita. Bueno, no tenía donde guardarla en la casa, que vivía sobre unas escalas, no había cómo bajarla. Entonces yo todo pinchado, no voy a pagarle parqueadero porque se la roban nueva. Claro, y efectivamente se entraron a robarse. Le pagué parqueadero y la gente deja las motos afuera. Entonces a mí me dio muchas cosas, me subió la bilirrubina. Cuando, claro, yo fui a la moto y la moto le cogieron y tal, era un martillazo y le dañaron el seguro, el que la bloquea. Entonces yo estaba bastante ofendido y ya era convertido, bautizado y predicado y todo. Yo estaba bravo, pero bravo era bravo. Y yo dije: esa señora del parqueadero me va a escuchar, voy a ir a decirles de todo. Y yo estaba muy bravo. Claro, primero porque imagínense, la primera cosa de valor que tenía, debía más de la mitad. Uy, no. Y entonces yo iba a salir por donde la señora muy malhumorada. Entonces dije en la casa: yo voy a decirle esto y esto. Y una tía me frenó y me dijo: venga, mijo, vea, yo le digo una cosa, no vaya así ante, porque ella tiene hijos también. Usted va y le habla así a esa señora, usted se encarta. Me dijo: uno en la vida tiene que aprender a vivir. Vaya, hágale el reclamo, pero cálmese, tranquilícese. Gracias a Dios, vea, no se la robaron y todo el asunto. Y mire, eso me tranquilizó, y hace ya un ratico fue eso y me quedó esa frase. Y ella me decía: mi mamá me crió en un barrio de Medellín muy caliente, pero no por el calor, más caliente por eso. Y mi tía me dijo: vea, ustedes vivieron todo ese tiempo y nunca les pasó nada, porque su mamá sabía vivir. Ella no se metía con quien no debía. Y esa enseñanza, esa frase se me quedó taladrando. Y hermano, mire, además de lo que es la vida en sí, lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros es vivir en Cristo, haber conocido al Señor, amén, que Él nos haya encontrado a nosotros. Pero así como esa frase aplicaba en el consejo que me dio mi tía de aprender a vivir en la relación con los vecinos, porque mire, hay gente que se mete en problemas que no necesita, porque dice lo que no debe, y a veces muchos y algunos creyentes: y hermano, que me están persiguiendo por el evangelio. Igual, mentira, sino que ponía a decir lo que no debe, se encarta, ¿sí? Entonces eso es aprender a vivir. Entonces así mismo, esta vida cristiana también conlleva un aprendizaje. Vivir con el Señor también conlleva un aprendizaje, amén. Porque hermanos, cuando vamos aquí al bautismo, nosotros le sometemos nuestra voluntad al Señor. Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, amén. Y al entregarle nuestra vida al Señor, le sometemos nuestros deseos, le sometemos nuestra vida y lo que nosotros somos, amén. Hay muchos compañeros que han dicho: hermano, es que yo no quería ser pastor, pero para nada, pero yo le entregué la voluntad al Señor y Dios me llamó, y a Dios es más difícil decirle no que decirle sí.
Amén. Entonces mire que esto es un camino que lo vamos aprendiendo, pero que cuando lo aprendemos, hermano, a vivir para Él, lo vamos disfrutando, porque la vida cristiana es de disfrutarla. ¿Usted qué dice? Esta vida hay que disfrutarla, hermano. Si usted no está disfrutando la vida cristiana, pregúntese qué pasa, porque vivir con el Señor es lo mejor que a usted y a mí nos pudo haber pasado en la vida. Créame que sí. No vaya a ser como una hermana una vez, estaba en una campaña evangelística. Entonces resulta que a la hermana le dieron el megáfono para que contara un testimonio. Entonces la hermana cogió, está en una esquina, entonces allá en la esquina había una tienda de unos muchachos ahí escuchando música mundana y tomando cerveza. Entonces la hermana cogió el megáfono: muchachos, pues yo antes, cuando estaba allá en el mundo, así como ustedes, vea, escuchando música, esa música tan buena, y tomando cerveza, eso con este calor, y yo bailaba, oiga, yo era un trompo, le cuento, para bailar, pero no, yo conocí al Señor, y pues esto es muy duro, la verdad, yo les testifico, esto es muy duro, vivir con esto es muy complicado, mucha prueba. Ay, hermano, no sé, yo ya pago el megáfono. Hermano, vivir con el Señor es lo mejor que a usted y a mí nos ha podido pasar en la vida. ¿Cuánto dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vea, vivir con el Señor, hermano, es agradable. Por eso yo creo que uno, cuando empieza y aprende a vivir con el Señor y aprende a vivir para Él, hermano, lo del mundo no le interesa a uno. No voltea a mirar para allá, nada. Es que no hay nada que mirar. Jovencita, es que allá no hay nada que mirar. Eso ya está probado y recomprobado, que allá no hay nada. Escuchaba una vez a un predicador diciendo que la mamá se convirtió al Señor, y entonces él se iba, le dijo a la mamá, le dijo: pues yo con un evangélico no vivo, y se fue. Y él vendía droga, hacía de todo, era para mantener plata. Y resulta que para coger la ropa cogió 2 bolsas de basura y las echó. Y él ahora le sirve al Señor, y él dice: ahora es que caigo en cuenta que el diablo a uno no le da ni para un bolso. Seguro. Imagínense, vendiendo droga pues, y fuera de eso tiene que sacar uno la ropa en una bolsa. No le dio ni para un maletín, y es que el diablo no le da a uno para un maletín. Yo le decía estos días a una muchacha apartada por allá en otro planeta, yo le decía: vea, es que el diablo lo mata a uno y no va ni al entierro. Eso no sirves para nada, no sirves para nada. Allá no hay nada. Amén. Nosotros tenemos algo más especial, que es vivir con el Señor. Amén. Esta vida a la que el Señor nos ha llamado es algo especial, es algo glorioso. Y mire, el apóstol Pablo, hablando de esa palabra, el vivir para el Señor, es el que más enfatiza eso en sus cartas, en el Nuevo Testamento. En Filipenses, en Gálatas y en Romanos y Primera de Corintios, él menciona mucho esa palabra, vivir en el Señor. Amén. Vivir en el Señor, porque él había entendido que Dios nos llamó a una nueva vida en Cristo. Amén. Por eso en Corintios él escribió ese versículo que nosotros tanto conocemos: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así que él enfatizaba mucho eso. Y hermano, vea, un problema que a veces tienen los muchachos recién casados, pasa mucho en los recién casados, ojalá solo los recién casados, es que a veces quieren seguir viviendo como solteros. ¿No ha notado usted eso? ¿No le ha pasado de pronto? Que usted ve y entonces el muchacho, sí, uno soltero, pues no sale por donde sea, ¿cierto? Se juega fútbol, los muchachos de la iglesia, pero cuando uno es casado, ya la cosa es distinta. Porque usted le entregó también su vida a otra persona. ¿Sí? A una dama, y la dama a su esposo. Entonces ya uno sí, aunque a veces lo gozan uno los muchachos, pedirle permiso a tu señora si te viene a jugar. Y sí, ¿por qué no? Amor, vea, ¿qué tiene para hacer? ¿Será que me puedo pegar? No, ahorita ya jugar fútbol con los muchachos. No, es que la niña tal cosa. Uno tiene que ir poniendo las prioridades. Cuando uno le casa, la prioridad es la esposa, es la familia. Entonces uno debe tener presente eso. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno se casa con el Señor,
porque es que eso también es un matrimonio con el Señor. Y este sí, ni hasta que la muerte nos separe, porque ni la muerte nos podrá separar de él. El otro sí, si mi esposa se muere, yo la entierro. Ah, sí, ¿qué más voy a hacer? Yo no me voy a enterrar con ella. Y lo mismo, de igual manera. Y si la vida le presenta quizá a otra persona, ya yo muerto, pues que ella verá, ¿cierto? Pero con el Señor ni la muerte nos va a separar de él. Eso es un matrimonio, amén, de por vida con él. Y debemos entender que ya hemos sometido nuestra voluntad al Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de él, somos de él. Podemos decir que somos de él. Y si es que vivimos o es que morimos, podemos decir que ¿qué? Que somos de él. Eso es lo que cantamos, amén. Nuestra vida pertenece a Jesucristo. Denle fuerte ese aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso se encuentra el apóstol diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces nosotros debemos ser consecuentes con eso y vivir para él. Alguna ocasión leía una anécdota, iban dos personas y uno de ellos dijo: ese señor que viene allá es alguien del ejército. Y el otro le dijo: ¿usted por qué sabe? Si nos lleva indumentaria, usted no ha ido al ejército. Le dijo: en el caminado. Por el caminado ese señor, y le preguntaron y así fue, lo identificaron. Y hay gente, y sobre todo los que han estado en esas instituciones, de pronto sí tienen una forma de marchar, de ser, de vestir, de comportamiento. Y hermano, estaba pensando que así debe ser el cristiano también. A nosotros se nos conoce en el caminado, pero no tanto en el caminar ese que hacemos con los pies, sino en la forma de vivir para el Señor. A ver, si a ese lo identificaron que debió haber estado en el ejército, a usted y a mí nos deben identificar de que vivimos para Dios, vivimos para Él, vivimos por Él. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y mire qué interesante que Pablo dice eso de la nueva vida en Cristo. Y Pablo, si usted lo analiza desde un punto de vista humano y religioso, Pablo no era malo. ¿Sí? Algunos de pronto nos entregamos al Señor y teníamos muchas cosas que corregir, incluso para la sociedad. Pero mire todo lo que habla Pablo que él era. Vamos a mirarlo, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 11. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y escuchen: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Mire, él era alguien muy sobresaliente. Dice: siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y él termina ahí hablando de cómo fue su proceso. Se fue para Arabia, después subió a Jerusalén donde los apóstoles. Pero mire que él dice: yo aventajaba, o sea que él era religiosamente una persona muy buena, alguien muy sobresaliente, como en el sentido de guardar la ley. Sin embargo, él habla de una nueva vida en Cristo. Amén. Porque el Señor nos ha traído acá para una nueva vida en Cristo, para que nosotros vivamos para Él. Amén. Y estaba pensando que cómo nosotros vivimos para Él. Uno, podríamos pensar una característica de aquel que vive para Él. Uno es que vivimos por la fe. Nosotros vivimos por la fe. Romanos 1:17 dice eso: mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá.
Romanos capítulo 1, verso 17. Segundo, los que vivimos para el Señor ya no participamos del pecado. ¿Qué tal? Ya no estamos corriendo en lo mismo que corre el mundo. Vamos a mirar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 2. 1 y 2 dice, Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2 responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya, hermano, eso ya es cuento viejo. Qué bueno nosotros cada día afirmarnos más en el Señor. Y amigo, el Señor nos está invitando a usted a vivir una nueva vida en Cristo. Esto no es de religión, esto no es de membresía y de yo pertenezco a tal lugar. Ayer hablaba con una hermana por ahí en otro planeta y ella hace días no estaba ahí en la congregación, y entonces yo le dije, hermana, ¿y por qué tan perdida? No, hermano, estoy por allá en Medellín y hace 8 días estuve en tal iglesia y esta semana fui a tal congregación. Y yo le dije, hermana, organícese, organícese. Si no va a estar aquí en este planeta, pida su cartica, preséntese donde va a estar, esté bajo la tutoría, el amparo de una congregación, de un pastor que la esté administrando, que esté orando por usted, porque si usted así queda como en el aire. Amén. Y yo le decía, hermano, porque es que ser cristiano no es de decir, yo tengo mi membresía ahí está el registro mío de bautismo. No, esto es una nueva vida en el Señor, en todos los aspectos. Amén. En todos los aspectos vivimos para el Señor. Amén. No es solo de congregarnos y voy a tal lugar, o como dicen algunos amigos o simpatizantes cuando uno evangeliza y habla, ellos utilizan un término que lo hacen más por ignorancia, no lo hacen de mala intención. Ellos dicen, no, es que yo no voy a cambiar de religión. Pero usted y yo sabemos que Dios no nos llamó a religión, Dios nos llamó a vivir para Él. Amén. Porque es necesario seguir la paz y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor. Es necesario, hermanos, cada día que vivamos para el Señor. Si alguno necesita afirmarse en eso, hermano, nosotros tenemos las mejores promesas de parte de Dios. Tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro, más segura, a la cual debemos estar ¿qué? Atentos a ella, hermano. Y mire, en una ocasión hay una fábula es un cuento. No es que sea verdad, eso es un invento, pero que sirve para dar enseñanzas, traen una moraleja, como le enseñan a uno en la escuela, en el colegio. Entonces decían de unos hombres, ellos andaban en alta mar, y entonces decía que había una isla donde iban pasando esos navieros, iban pasando en alta mar, y había una isla donde había unos caníbales. Entonces, que todo el que pasaba por ahí, por el lado de esa isla, esos caníbales empezaban a tocar una musiquita, y que era muy atrayente. Entonces los marinos y eso se iban acercando tanto para escuchar esa música tan agradable, que se acercaban. Pero resulta que el barco, ya cuando iban llegando más a la playa, se encallaba, ¿cierto? Y se rompía ahí en las piedras, y ahí quedaban atrancados, y venían los caníbales y vean, se los almorzaban, ahí se los, mejor dicho, sancocho de blanco, sancocho de todos, y hacían allá. Y entonces todo el mundo tenía miedo de pasarle a eso. Y una vez estaban en un puerto, y entonces estaba diciendo uno de ellos, vas para tal ruta, no pases por esa isla, porque por ahí te quedas, el que pasa por ahí no vuelve. Y él dijo, yo no le tengo miedo a eso, yo soy capaz de pasar por ahí, y cuánto quiere, y apostamos que no pasa nada. Y él dijo, yo sí le voy a apostar, seguro que usted allá no vuelve. Y dice que hicieron el ensayo y se fueron. Entonces cuando ya iban pasando, en verdad, salieron los caníbales con su musiquita. Y era algo muy agradable, pero dice que el capitán del barco hizo lo siguiente. Llegó y él tenía otros músicos y les dijo, venga, salgan. Porque cada uno estaba trabajando el uno en la vela, el otro por allá echando carbón, de todo. Y entonces
empezaron a escuchar la música dentro del barco. Y dice que los empleados del barco escuchaban la música que el capitán llevó y la otra no le prestaron atención y pasaron sin problema. Hermano, nosotros aquí tenemos una música más especial, que es todas las promesas. No hablo solo de la música de los cánticos, no, la nueva vida en Cristo, la doctrina, las promesas, el perdón de pecados, el bautismo del Espíritu Santo. Esto es más valioso que cualquier música, que cualquier cosa que otro pueda ofrecer. Por eso nosotros podemos ofrecer lo que quieran acá. En Cristo estamos completos y por eso podemos decir: para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Nosotros somos llamados a vivir para Él. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros somos llamados a vivir para Él. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos volver eso cada día en nuestras vidas una realidad. Que se nos note el gozo de vivir con el Señor, de vivir para el Señor. Hermano, vea, el gozo suyo al hablar del Señor hace más que 1000 tratados de literatura. Claro, hermano, que usted se acerque a contarle a alguien de todo lo que usted ha recibido del Señor, la salvación, el perdón de pecado, el gozo suyo, ese gozo que llevamos nosotros por dentro de haber conocido al Señor, de seguirle a Él, de servirle a Él, habla más que cualquier cosa. Es el mejor testimonio, es el mejor evangelismo que usted y yo podemos hacer. Amén. Y qué bueno cuando aprendemos a vivir para Él. Escuchaba a un predicador contando una historia. Él contaba de un lugar donde él fue pastor, donde él empezó este ministerio tan bonito, tan especial. Amén. Y él contaba que allá tenía unos ancianos. En ese lugar habían unos ancianos y eso era lejos. Él dice que eso quedaba a 10 horas en barco, mar adentro por allá, en el Pacífico. Y entonces llegaba y allá había 7 hermanos y todos eran ancianitos y allá lo mandaron a él a empezar. Bueno, él cuenta en ese testimonio que esos ancianos le enseñaron a él a ser pastor. Dijo: yo no sabía que era ser pastor. Él dice: a mí me enseñaron ellos a mí a ser creyente. Eso tan bonito. O esos ancianos. Entonces él cuenta algunos que quisiera transmitirle esta mañana. Cuenta de uno. Cuenta de un ancianito que a él le gustaba mucho colocarlo a predicar. Él dice: a mí me encantaba colocar a este hermano a predicar, porque el hermano predicaba muy cortico y como a la mitad se enojaba. A la mitad del mensaje se enojaba. Entonces él empezaba a predicar. Mire, que llegaba y decía: hermano, no pueden haber 3 dioses. No pueden haber. Porque mire, si un Dios hubiera dicho: vamos a salvar a Cheo, él se llamaba Cheo, un Dios diría: salvemos a Cheo. El otro diría: no se lo merece. El tercer Dios diría: dejémoslo para después. Y decía él: eso hubiese sido un problema. Por eso yo creo que solo puede haber un Dios, porque uno solo fue el que me pudo salvar a mí. Él predicaba y él siempre contaba la esa. El hermano siempre contaba esa. Y ahí se enojaba. Ya después de que decía eso, se enojaba. Y decía: vea, si aquí viene el mismo hermano Reinel Galvis. Él conocía, fíjate que estaban por allá tan abajo, sabía los nombres de los pastores que dirigen la obra aquí en Colombia. Decía: si aquí viene Reinel Galvis y me dice: vea, hermano Cheo, es que no, vea, no es Jesucristo, no es Dios, Él es un segundo. Yo le diría: ve, Reinel, devolverte por donde viniste. Entonces ya lo decía serio. Decía: vea, y el hermano Álvaro Torre, decía así, si el hermano Álvaro Torre viniera y me dijera: no, Cheo, es que mira, es que si son 3, la Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le diría: ve, Álvaro, toma tu chalupa y andate de aquí. Y decía: y si viniera el mismo hermano Larsen, que vino a predicar aquí a Colombia hace 70 años y en ese momento, y viniera y me dijera que no, que lo que él dijo era un error, yo le diría: ve, Larsen, volvé a morirte. Yo creo que no más es uno. Mire, ese hermano no tenía sino ese amor, pero él vivía para el Señor. Él la tenía clara con el Señor. Amén. Él vivía para Dios.
Y cuenta el hermano, el predicador contaba también de otra ancianita. Mire usted, qué bueno, hermano, nosotros no acostumbrarnos a ser cristianos, sino que seamos. Señor nos ayude, seamos. Y yo sé que aquí en Pantalillo los hermanos son cristianos y debemos seguirlo siendo. Amén. Y entonces decía que una ancianita, la hermana ancianita era ciega, mire, pues era cieguita. ¿Sabe cómo llegaba a la iglesia? Palpando las paredes. Entonces ella tocaba, ella sabía cuál era la iglesia era de maderita, entonces ella iba tocando las paredes de los vecinos y ya sabía, ya con el tacto reconocía cuál era la iglesia. Oiga, y el pastor cuenta que esa ancianita lo despertaba todos los días a las 2 de la mañana. Llegaba y vivía y tenía que atravesar el caserío. Y llegaba y lo despertaba, le despertaba al pastor. Pastor, ahora me quedé a orar. Oiga pues. Y entonces el hermano dice, él cuenta que una vez salió a la ciudad a una reunión de pastores y se encontró un reloj despertador y dijo, este es. Se lo voy a programar, porque ellos tenían oración a las 5 de la mañana, pero la ancianita se le adelantaba 3 horas y lo despertaba. Y entonces él llegó y dijo, se lo voy a programar, porque eso es que ya no sabe. Llegó y se lo programó y se lo regaló. Hermana, le trae este detalle. Cuando él le pite, se levanta y se viene para la oración, que tenemos oración. Y entonces él dijo esta noche sí voy a dormir. Por fin voy a poder dormir un rato largo, porque ya, bueno, a las 5 es temprano, levantamos a orar. Pero la hermana ya se iba a venir cuando a las 2 de la mañana. Y él decía en la cama, no puede ser. Se levantó y claro, la hermanita. Y le dijo, hermana, pero ¿qué pasó? El despertador, ¿por qué no esperó? Y él le dijo, no, mi pastor, es que ¿sabe qué, mi pastor? Es que no es ni el despertador, es que a mí es Dios que me levanta para que yo venga a buscarlo, para que yo venga a orarle, para que yo venga a adorarle. Amén. Amén. Hermano, y mire, él cuenta eso y él estaba contando el predicador y decía, él ya lo dejaron ahí un tiempo. Y fue después de muchos años, había otro pastor allá y se sentó en la sala a hablar con el pastor que había y el pastor le dijo, la hermana tal todavía me despierta a las 2 de la mañana. Vivía para Dios. Porque es que no es de solo decirlo, vivía para Dios. Amén. Y nosotros, hermanos, vivimos para el Señor. Debemos vivir para el Señor. Amén. De Él somos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y contaba él de otra ancianita, me llamó mucho la atención. Mire usted esto tan hermoso. Hay otra ancianita que vivía lejos, de ahí del caserío y de la capilla. Vivía allá en un lugar donde se unen, donde desemboca el río con el mar. Y eso ahí es peligrosito. Eso ahí hay unos remolinos feitos, malucos. Y entonces la hermana pasaba eso en una chalupita. Y una vez venía para la escuela dominical y se volteó esa chalupa. La hermana tenía una costumbre. Siempre llegaba y a cada culto que venía, el pastor dice, le traía al pastor una caña y una papaya. Una caña y una papaya. Y traía su ofrenda. Y cuenta el hermano que esa hermana, cuando por ejemplo él decía, vamos a construir, vamos a levantar un muro, aquí vamos a ir empezando a hacer, era la primera que levantaba la mano para el bulto de cemento. Y la hermana cogía unos animalitos, creo que llamaban chapas, por ahí los llamaban, y ella se tenía que meter en el fango, en el lodo como hasta acá. Y entonces con un tarrito iba cogiéndolas. Y tenía contado cuántas tenía que coger para que equivalía al valor del bulto. Y que era feliz cuando ya tenía todas las del bulto. Se iba por todo el camino contento. Ya tengo para el bulto de cemento. Ya tengo para el bulto de cemento. Se iba feliz. Esa hermana vivía para el Señor. Ella sabía en quién había creído. Y entonces cuenta el pastor que ese día que ella se volteó, él estaba en la dominical, estaba predicando. Cuando le dijeron, hermano, la hermana se volteó, está bien, no le pasó nada, pues la encontraron en una isla, pero ella no quiere venir al culto. No quiere venir. Entonces él terminó la dominical, despidió a los hermanos, se fue a buscar. Cuando llegó donde ella, la saludó, hermana, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? No, mi pastor, yo estoy bien, no me pasó nada. Hermana, pero ¿por qué no se fue pues para el culto? Porque la estábamos esperando en la dominical. No, mi pastor, ¿cómo voy a ir yo al culto? Escuche esto porque eso es muy especial. Él decía, ¿cómo voy a ir yo al culto, mi pastor? Mire, ¿te acuerdas de la caña que yo siempre te traigo? Sí, claro, hermano. Se me perdió. Cuando se volteó la lancha,
se me hundió. ¿Y la papaya que te traigo? Sí, señora, claro, usted siempre me trae, hermana. Se me hundió también. Hermano, ¿y sabe que la ofrenda que traía para el Señor se me hundió? ¿Y sabe qué le dijo esa hermana al pastor? ¿Por qué no había ido? Dijo, ¿cómo me voy yo a presentar sin ofrenda delante del Señor? Hermano, yo escuchaba eso, hermano, yo lloraba. Yo decía, ¿cuántas veces uno menosprecia un culto y lo tiene ahí a 2 pasos? Y es analizar, no le estoy hablando por el tema de la ofrenda, mira el valor que ella le daba a las cosas, el valor que ella le daba a las cosas que hacía para Dios. ¿Sabe por qué? Porque ella aprendió a vivir para el Señor. No era que ella creía ser evangélica, creía ser pentecostal, creía ser cristiana, no, es que ella vivía para Dios. Y yo creo que usted y yo tenemos muchas razones, aleluya, tenemos muchas razones para amarle a Él. Tenemos muchas razones para vivir para Él. Tenemos muchas razones para adorarlo a Él con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, todo lo que somos, lo mucho, lo poco que tengamos, todo se lo debemos a Él. Así que nosotros debemos vivir para Él, amén. Nosotros debemos vivir para Él, porque hay algunos por ahí en otro planeta que de pronto piensan que hacen algo para Dios y como que hubiese que pagarles, hermano. No, nosotros todo lo que somos se lo debemos a Él, amén. Así que lo mínimo que nosotros podemos hacer es corresponderle a ese amor que Él nos ha dado. Pablo dijo en 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aleluya. Y allá en Filipenses capítulo 1, verso 21, nosotros citamos mucho ese texto, pero qué bueno entender la situación de Pablo cuando él dice esta palabra. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice esto: conforme a mi anhelo, verso 20, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, ¿qué cosa? El vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Vea, él habla ahí de Timoteo, habla de otro hombre también que lo estaba él acompañando, Epafrodito, quienes estuvieron alrededor de él en sus enfermedades, en sus prisiones, en todas esas situaciones. Por eso cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso es en serio, porque es que él está en una situación difícil. Se cuenta que la carta a Éfeso, él la escribió estando en la cárcel. Él no era una cárcel de Estados Unidos, que toda pliecita, le ponían una Biblia ahí para que la leyera, le traían libros, comidita a las horas. No, eso era una cosa terrible, donde ellos los tenían. Usted le halla en Hechos cómo los metían a él los cepos, en el calabozo, en el lugar más maloliente, más frío. Y él de allá escribe: yo pues, preso en el Señor. Así que cuando él dice, es que para mí el vivir es Cristo, no palabras mayores. Él sabía lo que estaba diciendo, se había enfrentado a muchas cosas, pero él tenía claro que él vivía para el Señor. Hermanos, quizás nosotros, Dios nos ha dado muchas cosas, gracias a Dios por eso, y a veces uno siente que las cosas pueden ser como de uno, hasta la vida misma, pero la verdad es que todo es del Señor, todo es de Él y para Él. Así que qué bueno nosotros, en vez de hacernos amos o creernos amos de las cosas, reconocernos administradores de la gracia de Dios. Y por el contrario, cada día, porque no es que no lo hagamos, cada día vivir
para Él. Amén. Si alguno de nosotros quizás se siente débil, hermano, aquí está el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Si quizás alguna situación ha querido alejarlo del Señor, aquí está el Señor para restaurar, para perdonar, para fortalecer. Usted, amigo querido, que está pensando que quizás esto sí será la verdad, yo quiero decirle en el nombre de Jesús que Él está invitando a que usted viva para Él. ¿Y sabe qué es lo bueno con el Señor? Uno con el Señor nunca pierde. La Biblia dice que el que pierda su vida, ¿pero por qué razón? Por causa de Él la hallará. Y aquí vemos muchos que damos testimonio, amén, que cuando nos encontramos con el Señor fue que aprendimos y empezamos a disfrutar la vida. Uno habla con hermanos que ya tienen 50, 55 años de edad, y algunos llegaron a la iglesia hace 10 años y le dicen: hermano, es que yo empecé a vivir hace 10 años, lo demás eso fue tiempo perdido. Y eso, ¿sabe por qué lo dicen? Porque es que vivir con el Señor es muy delicioso. Vivir con el Señor es sabroso. Someter nuestra vida y nuestra voluntad a Dios es lo mejor y la decisión más sabia que usted y yo podamos tomar. Así que, hermano, vamos cada día a afirmarnos más en el Señor. Vamos cada día a afirmar nuestros pensamientos en Él. Amén. Ante cualquier viento de doctrina, ante cualquier dificultad, hermano, recuerde esto: vivimos para el Señor, somos del Señor. Vamos a estar en pie, vamos a orar a nuestro Dios.